grabando. Y vamos a iniciar el webinar. Profe, ponga presentación. Listo. Vamos a dar unos minutitos porque me parece que la gente está ingresando al webinar. Y ya casi arrancamos. Ok, perfecto. Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Pamela Montejo, soy gerente de admisiones en INCAE y el día de hoy los estaré acompañando en este webinar titulado Beneficios de estudiar el Executive Master in Finance. Me gustaría pedirles que en la sección de preguntas nos puedan indicar del país de donde nos están escuchando. Esto para corroborar que todo el sonido esté perfecto, que puedan ver la presentación y que no haya ningún inconveniente. Vamos a dar un segundito por si nos quieren indicar en la sección de preguntas y respuestas. Acá Francisco nos dice saludos desde Guatemala. Tenemos a Luis Pedro también de Guatemala. Tenemos a Andrés de Costa Rica. Tenemos Fabiola de Costa Rica, Juan Pablo de Costa Rica. Bueno, perfecto. Me parece que todo está, el sonido funcionando muy bien. En esta misma sección nos pueden ir indicando durante el transcurso del webinar, ¿verdad? Si tienen alguna consulta, si tienen alguna duda que les vaya surgiendo y luego al final del mismo, ¿verdad? Vamos a darle respuesta a todas esas consultas. Me gustaría agradecer al profesor Jenkins por acompañarnos el día de hoy en este webinar. El profesor es profesor asociado de INCAE, ¿verdad? Es profesor pleno, tiene su grado de PhD en Economía Internacional y Finanzas y una maestría también en Brandeis University, ¿verdad? Así como su MBA con alta distinción en INCAE. Es director académico de esta maestría y el día de hoy pues nos contará un poquito sobre el entorno y datos generales del programa. Agradecemos también a Erika y a Marvin, ¿verdad? Son graduados de la primera edición del programa que nos van a contar el día de hoy un poquito de la experiencia que tuvieron, ¿verdad? Durante el programa y ya luego, ¿verdad? Para ver un poquito cómo les ha ido ya luego de terminar el programa. Así que vamos a dar inicio. Profesor, si gusta, nos cuenta un poquito e iniciamos con usted. Ok, perfecto. Muchas gracias, Pam. Muchas gracias a Erika y a Marvin que nos acompañan. Un gusto verlos de nuevo. Y gracias a todos ustedes que nos acompañan en este webinar, donde el objetivo principal pues, es darles, ojalá, una visión general de lo que es el Executive Master in Finance que estamos ofreciendo en INCAE desde hace ya 3, 4 años. Y que, bueno, si es algo que encuentran pertinente, interesante para ustedes, pues ojalá se unan en esta aventura que es este Executive Master in Finance, en este viaje. Y si, bueno, si son personas que desean especializarse en el área financiera, si son gente que cree que necesita conocimientos, refrescar o profundizar conocimientos en áreas como moneda y banca, en áreas como fusiones y adquisiciones, en áreas como finanzas internacionales, en áreas como derivados financieros, en áreas como políticas macro y la economía mundial y el estado de la economía mundial, mercados de capitales, gestión de portafolios de inversión. Si esos temas, algunos de esos temas que acabo de mencionar, les resultan interesantes y son de su interés y desean profundizar y tener conocimientos más detallados sobre esos temas, algunos o varios de ellos, esta maestría posiblemente es un programa que les interesa bastante. Bueno, y a eso me voy a tratar de dedicar un poquito en los próximos minutos, tratar de entender de dónde viene la maestría, cuál es el motivo, cuál es el objetivo de la maestría, a quién está apuntando, etcétera, y qué es lo que vamos a aprender y qué es lo que no vamos a aprender en la maestría, porque creo que eso es importante. Déjenme comenzar entonces hablando un poquito del contexto en el que vivimos actualmente. Bueno, hoy no hay en realidad demasiado, nada que no sea más importante que el coronavirus, ¿verdad? Evidentemente nos ha cambiado la forma de vivir, absoluta y totalmente. De verdad, un cisne negro que nos cayó, una especie de meteorito que nos cayó de ninguna parte y alteró completamente la vida en el planeta, ¿verdad? Lo que ha hecho el COVID, sin embargo, de alguna manera es acelerar algunas tendencias que ya veíamos en el mundo o hacerlas más evidentes, ¿verdad? También.
estamos viviendo y ya veníamos viviendo en un mundo crecientemente complejo en todo sentido, mucho más digitalizado. El COVID lo único que ha hecho es de nuevo reafirmar esa necesidad de vivir en una economía digital. Bueno, de hecho estamos haciendo un webinar precisamente en parte por eso. Algunas de nuestras clases se han tenido que mover, como todas las universidades del mundo, fundamentalmente a clases online por el COVID precisamente. Las empresas, teletrabajo, etcétera. Pero tal vez el tema que quiero mencionar es que no es una tendencia nueva. En realidad el mundo se venía digitalizando bastante, ¿verdad? Si recordamos, el primer iPhone salió hace alrededor de 12, 13 años apenas, ¿verdad? Hace 12, 13 años, no nos acordamos, pero apenas estábamos viendo el primer iPhone, que si se acuerdan era bastante primitivo, ¿verdad? No había Waze, no había Spotify, no había... Y por supuesto toda la revolución de fintech que tenemos, que lo que ha hecho hoy es reforzar todo este proceso de creciente digitalización del mundo, pues tiene un impacto también en el área financiera importante. Y bueno, ni para qué hablar de incertidumbre, ¿verdad? En el COVID no estamos claros de cuándo iremos a salir de esta pandemia. Eso hace el mundo crecientemente incierto. En general, la pandemia es una evidencia de que vivimos en un mundo crecientemente incierto, pero bueno, tenemos elecciones en Estados Unidos cuyo resultado pues, no está totalmente claro, podría ir en una dirección o en la otra. Las mismas elecciones en Estados Unidos, el presidente Trump está hablando de posponerlas o algo así. Puede haber resultados sorprendentes allí. Las tensiones entre China y Estados Unidos y la guerra, digamos, fría, por el momento fría, y ojalá se mantenga así por lo menos, tecnológica, todos los temas de TikTok que vemos en la prensa recientemente, y en América Latina, pues ciertamente un clima de cierta incertidumbre, no solo por el COVID, no solo por la pandemia, que va a poner enorme estrés en los gobiernos y en los estados de muchos países en temas de déficit fiscales, de financiamiento y demás, sino también pues el contrato social en algunos de los países puede verse cuestionado y una de las cosas que algunos tememos es que pues los sectores más atrasados relativamente en nuestros países, más pobres, menos educados, de menor ingreso, son los que de alguna manera se van a llevar el golpe más fuerte, ¿verdad? Los sectores más, pudientes en general pueden capearse, no es que no van a salir golpeados, pero pueden capearse temas como el COVID y pandemias y crisis en general, no solo la de la pandemia, pero crisis en general de mejor manera. Y estas crisis, y esta es profunda, muy profunda y de bastante, digamos, mediano plazo aparentemente, pues tiende a perjudicar mucho a esos sectores relativamente retrasados y eso pues va a poner mucha presión en muchos gobiernos. Entonces vamos a tener un clima, el mundo que vamos a enfrentar hacia adelante es crecientemente complejo, crecientemente digitalizado, crecientemente incierto. No es nada nuevo, es simplemente un reforzamiento. El COVID lo que hace es pues hacer más evidentes estas cosas, ¿verdad? En ICAE, bueno, conscientes de la enorme importancia que para nuestra región tiene la formación de líderes que tengan las competencias, conocimientos, habilidades, destrezas para enfrentar este mundo bastante complejo, digitalizado e incierto, pues es que estamos ofreciendo programas relativamente novedosos, entre ellos la maestría ejecutiva en finanzas, que abarca una serie de temas que pueden ser o debiesen ser muy relevantes para este mundo crecientemente dinámico y crecientemente cambiante e incierto y complejo. El Executive Master in Finance, para entrar ya más en detalle sobre el contenido y a qué se refiere nuestro programa. ¿Qué contiene y qué no contiene nuestro programa? Y aquí hay dos temitas, dos áreas o dos dimensiones del programa que quisiera dedicarle un poquito de tiempo, que me parecen extraordinariamente importantes. Y esas dos áreas, por supuesto, el programa involucra un montón de dimensiones, un montón de cosas, pero hay dos cosas que a mí me interesa especialmente
discutir con ustedes o enfatizar con ustedes que están interesados en principio en este programa. Primero es el contenido académico, qué vamos a estudiar en ese programa y qué no vamos a estudiar en ese programa. Y segundo es la facultad que enseña en el programa. Estos bien distintivos de nuestro Executive Master in Finance, en general de los programas del INCAE, pero por ejemplo de este Executive Master in Finance, estas dos cosas son especialmente importantes. Y en mi criterio, para mí, me parece que las personas que estén interesadas en matricularse, en enrolarse en un programa de formación, de máster ejecutivo, como este, ya voy a hablar de ello, debiesen sopesar mucho estas dos variables. Para mí, dos de las variables que debiesen pesar mucho en la decisión, bastante, no sé si un 80%, veo si no más, en la decisión de si me uno o no a un programa de formación, a un programa que me vaya a formar, que me vaya a enseñar cosas, debiera estar basado en estas dos dimensiones, en una buena medida. Primero es el contenido académico. ¿Qué me van a enseñar ahí y qué no me van a enseñar ahí? ¿Verdad? Y más allá del nombre de los cursos o de los módulos, porque poner nombres muy rimbombantes a veces puede ser relativamente sencillo, pero el contenido, y ahí le quiero dedicar unos minutitos para estar claro de qué es lo que vamos a ver en esta maestría y qué no. Y tal vez lo primero que quiero decir, ya voy a entrar un poquito más en detalles, es que esta sí es una maestría especializada en finanzas. ¿Y a qué me refiero con eso? Todos los cursos que vemos, y son un total de 10 cursos en este programa, son todos relacionados directamente con el área financiera, de las empresas o de los mercados de capitales o derivados financieros. Aquí, en esta maestría, no hay cursos que no sean de finanzas. Y eso lo quiero estresar o enfatizar, porque esa es, lo que significa es que esta de verdad es una maestría en finanzas. Hay otras maestrías en finanzas que se venden por allí en el mercado, pero con ese nombre, maestrías ejecutivas en finanzas, pero cuando uno va a ver el contenido académico, descubre que si acaso, un tercio del contenido de la maestría es de verdad finanzas. Los otros 2/3 son otras cosas, que negociación, que estrategia corporativa, que organización, que liderazgo, que no sé qué cosas. Y solo 1/3 es finanzas. Y además, si uno revisa el contenido ya detallado de esos cursos de finanzas, resultan finanzas bastante básicas. En realidad, esa maestría o esas maestrías que a veces se promocionan de esa manera, para mí resultan más un Executive MBA, un MBA regular y normal, disfrazado con el nombre de Master in Finance, porque me imagino que suena muy elegante el nombre de Master in Finance, pero no son maestrías realmente especializadas en el área financiera. La nuestra sí. La nuestra es de cabo a rabo, del primer curso al último curso, cosas relacionadas con el área financiera o directamente del área financiera. Y ahorita voy a hablar del contenido de los cursos específicos, algunos detalles. Y el otro tema importante que me parece que quiero enfatizar es la facultad que enseña, porque es el otro tema. El profesor que uno tiene enseñándole a uno en este momento en aulas virtuales, en todo el mundo, fundamentalmente por el COVID otra vez, me parece que hace toda la diferencia del mundo. Yo creo que todos hemos tenido profesores buenos y profesores no tan buenos en nuestra vida. Y el nivel de aprovechamiento que uno tiene de los cursos en los que tuvo un profesor bueno, casi que independientemente del tema, si el profesor es bueno, el nivel de aprendizaje es otra cosa. Si el profesor no es tan bueno, termina uno aprendiendo poco o menos, ¿verdad? Y entonces yo quiero hablar de la facultad que ustedes van a tener en el programa Executive Master en Finance, que es una facultad escogida, porque también sucede que algunos programas ejecutivos que se ofrecen por allí, pues tienen las fotos de personas muy elegantes y muy famosas, tal vez en la primera página del folleto promocional, pero el día que uno aterriza, bueno, en este caso en el aula virtual, en este momento probablemente, pues se encuentra que la persona que está enseñando no es la que estaba en la foto, ¿verdad? Es Juan Pérez, ¿verdad? Otra persona que apareció por allí de repente, no sabe uno de dónde ni cuáles son sus atestados. Y la verdad es que, de nuevo, el profesor que uno va a tener enfrente debiese ser un criterio importantísimo. Bueno, mi recomendación sería que si ustedes están interesados en algún otro programa y quieren investigarlo con detalle, averigüen quién es la facultad que va a estar enseñando, averigüense los nombres de los profesores que se supone que van a estar dando los cursos y asegúrense que el día que entren al aula, presencial o virtual, de verdad sea ese profesor y no otro, porque eso suele suceder. Bueno, esas dos cosas quiero enfatizar un poquito en nuestro programa. ¿En qué consiste nuestro programa? Bueno, es un programa de 10 semanas, de 7 días fundamentalmente. Hay una que tiene 5, pero son 7 días
O sea, tenemos alrededor de 70 días de, presenciales, digamos, de full time, 70 días de clases que se distribuyen a lo largo de 10 meses, o sea, más o menos una semana al mes, de 7 días aproximadamente. No es así porque pues hay navidades, hay Semanas Santas, hay feriados, lo que ustedes quieran, pero más o menos en promedio una semana al mes, lo cual significa que una semana al mes son nuestros, están en nuestras aulas, en este momento virtuales. Ojalá en algún momento podamos regresar a algo normal presencial, pero por el momento virtuales ciertamente. Y entonces durante esa semana están con nosotros y son nuestros y están dedicados exclusivamente a estudiar y a capacitarse, 100% del tiempo durante esos 7 días. Y las otras 3 semanas del mes, para decirlo de esa manera, pues están en sus labores profesionales, trabajando en las empresas en las que trabajen, probablemente hoy en día en teletrabajo, la gran mayoría de ustedes, me imagino, he de suponer, y esas 3 semanas pues están en sus respectivas labores profesionales. Por eso se llama un programa ejecutivo. Ejecutivo lo que significa es que ustedes mantienen sus posiciones profesionales, no es full time, no se meten al INCAE por un 10 meses ni mucho menos, sino que es part-time, ¿verdad? Que están trabajando y conservan su trabajo y su fuente de ingreso, que en este momento pues es obviamente importante. A eso nos referimos con ejecutivo. Ejecutivo lo que significa es que es part-time, tiempo parcial, para darle chance a las personas de mantener sus trabajos y sus labores profesionales. Perdón. Ejecutivo no significa que es poco riguroso. Mucho cuidado con eso. Ejecutivo no significa que yo soy un elegante ejecutivo y no me va a tocar hacer hojas Excel y no me va a tocar hacer números y no me va a tocar hacer derivaciones y no me va a tocar hacer cálculos. No. En nuestra maestría, que sí es de verdad, sí les va a tocar hacer cálculos, sí les va a tocar hacer Exceles, sí van a tener que arremangarse las mangas de la camisa y hacer trabajo. En verdad, el ejecutivo no significa que yo soy un elegante ejecutivo donde me hacen todo y yo solo interpreto resultados, que para mí, y ahorita podemos hablar más de eso si tenemos tiempo, es un sinsentido, ¿verdad? Yo no puedo creer que alguien que no sepa hacer las cosas pueda evaluarlas o decir si están bien o están mal, o tomar decisiones con algo que no entendió cómo salió, cómo se produjo, o qué problemas puede tener. Pero bueno, esa es mi opinión personal. En todo caso, ejecutivo significa tiempo parcial. Por el momento, bueno, en principio el programa es, en principio, cuando podamos, pues presencial en Costa Rica, en nuestro campus Walter Kislingam. Por el momento estamos virtuales por el tema COVID, evidentemente. Y una semana con nuestro aliado, que es la Universidad de Virginia, el Darden School of Business, que es una de las mejores escuelas de negocios de los Estados Unidos, del mundo, y especialmente buena en el área de finanzas, además. Y tiene una cosa muy interesante, y por eso nuestro partner en este programa, y es que utilizan la metodología de casos extensivamente, igual que el INCAE, como metodología central para formación, para educación de sus participantes, de sus estudiantes, ¿verdad? La segunda universidad del mundo que produce más y mejores casos, con toda seguridad, es la Universidad de Virginia. La primera es la Universidad de Harvard, por supuesto, que es la inventora, digamos, del método de casos, y es la metodología de casos es la cual heredamos nosotros, habiendo sido fundados por Harvard de alguna manera, pues heredamos la metodología de casos. Pero Virginia, que también la hereda de alguna manera de Harvard, pues es la segunda universidad que más utiliza casos, que tiene mayor expertise en el uso de casos en su enseñanza y que más produce casos y los mejores casos, quizás, después de Harvard, por supuesto. Entonces, por eso nuestro partner en esta aventura, en este viaje, y funciona muy bien el hecho de que ellos también utilicen una metodología de casos. Aquí está el contenido académico. Quiero de nuevo mencionar un par de cosas, especialmente sobre nuestra máster en finanzas. Uno es el contenido académico, que como ya les dije, lo que quiero mostrarles es qué vamos a ver en el programa y qué no, cuáles son los contenidos académicos, porque me parece que eso debiese ser un criterio absolutamente central en la decisión de si ustedes nos quieren acompañar o no en un programa como este o en cualquier otro programa. Y segundo, la facultad. ¿Cuál es el contenido académico de nuestro Master in Finance? Bueno, tenemos 10 cursos, como ya les mencioné, divididos a lo largo de 10 meses. Aquí están nuestros 10 meses aproximadamente. Comenzamos en septiembre de este año, virtualmente, por razones COVID, evidentemente.
Después octubre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del 21. Ahí están los 10 meses, más o menos una semana al mes estaremos en nuestros cursos. Se enseñan 2 cursos en cada semana, van en tándem. Digamos, un profesor enseña en la mañana y otro profesor enseña en la tarde, por decirlo de esa manera. ¿Cuáles son los cursos con los que iniciamos el programa y los demás cursos del programa? Primero, un curso de políticas macro y la economía mundial, que ha sido enseñado, especialmente relevante hoy en día, por supuesto, que ha sido enseñado en las 3 versiones que ya llevamos del programa. Ustedes se nos unirían en la 4ª, en septiembre de este año, que han sido enseñados por el profesor Francisco de Paula Gutiérrez. Don Francisco de Paula Gutiérrez fue ministro de Hacienda de Costa Rica, presidente del Banco Central de Costa Rica por 10 años, tiene un PhD de UPenn, de Wharton School. Es un economista muy reconocido y es un absoluta y fantástico profesor en el aula, además. Y él está a cargo de este curso Política Macroeconomía Mundial, que no podría ser más relevante hoy en día, dado los abultados déficits fiscales de muchos de nuestros países, los problemas que vamos a enfrentar hacia adelante, cómo vamos a hacer para tratar de salir de esta pandemia, qué pueden hacer los gobiernos, las dificultades que van a encontrar en realidad casi todos los gobiernos del mundo hacia adelante para de alguna manera repagar o recuperar el dinero que en algunos casos en helicóptero se ha repartido entre sus poblaciones para tratar de hacer frente a la pandemia. Ciertamente las tendencias China, Estados Unidos hacia futuro, temas de comercio internacional y demás, pues son temas, crisis financieras y demás, es un tema importante hacia futuro. Un curso de contabilidad financiera que ha estado, y de costos también, administrativo, que ha estado a cargo del profesor Arnoldo Rodríguez, muy bien recibido, gusta mucho este curso. Arnoldo es un excelente profesor, tiene un PhD de la Universidad de Minnesota, hace consultoría regularmente para muchas empresas en el área de contabilidad y finanzas en general, pero más contabilidad, y él enseña este curso de contabilidad financiera, con un enfoque muy interesante, por cierto. Después, en el segundo módulo, tenemos un curso de derivados financieros y un curso de finanzas corporativas. En derivados financieros vamos a ver temas como opciones, calls, puts, estrategias para cobertura de riesgos. Obviamente un tema extremadamente importante en un mundo incierto, ¿verdad? En un mundo incierto, los derivados financieros para hacer cobertura se vuelven especialmente importantes y especialmente útiles. Este es un curso que está a cargo del profesor Pedro Raventós, que tiene un PhD de Harvard, uno de nuestros mejores profesores, sin duda, en el instituto. Tiene años de estar en el instituto y siempre es uno de nuestros mejores profesores evaluados. Le han dedicado N graduaciones los estudiantes de muchos programas nuestros. Es un curso de finanzas corporativas que está a cargo de este servidor, quien les habla, en el que revisamos temas como proyectos de inversión, inversiones, opciones reales, tasas de descuento, todos temas obviamente importantes hoy en época de coronavirus. Digamos, el apetito por riesgo ha cambiado en el mundo a raíz del coronavirus. Bueno, eso afecta las tasas de descuento. Bueno, las tasas de interés de hecho están en el suelo, significa que los costos de capital están fundamentalmente en el suelo. El manejo de la liquidez, estructuras de capital, el tema de flexibilidad financiera, un tema que nos cuesta a los profesores de finanzas a veces explicar hasta que se viene una pandemia mundial. Y entonces ese tema de flexibilidad financiera, ahora sí lo entendemos bien, ¿verdad? Bueno, todos esos temas vamos a estar tocando en el curso de Finanzas Corporativas. Después vamos a tener un curso de fusiones y adquisiciones que se enseña en tándem con un curso de moneda y banca. El curso de fusiones y adquisiciones, pues vamos a ver fusiones y adquisiciones, mergers and acquisitions, cómo valorar empresas en una economía digital, tema que no podría ser más relevante hoy en día, evidentemente. Sistemas de pago contingentes, etcétera. Moneda y banca, bueno, regulación financiera, cómo hacemos para monitorear el desempeño de los bancos, cómo hacemos para ver si los bancos son solventes o no, cómo se han flexibilizado las regulaciones financieras para hacerle frente al COVID, ¿verdad? Uno de los grandes apoyos que han tenido los gobiernos en esta pandemia es pues el sistema financiero, y una de las cosas que queremos prevenir es que se nos contamine el sistema financiero con la pandemia en nuestros países, porque si además tenemos una crisis financiera en nuestros países, el problema se vuelve exponencial, ¿verdad? El COVID habría que multiplicarlo a la N. Y bueno, una de las cosas que queremos prevenir es eso, y por eso se han flexibilizado todas estas normas y demás de manera temporal. Pero bueno, en principio de manera temporal. Hay riesgo moral, podría haber riesgo moral allí también. Bueno, ¿cómo van a hacer los entes reguladores para volver hacia atrás, para volver a
digamos, apretar esas regulaciones y volver a lo que teníamos anteriormente, que más bien la dirección del mundo iba en la dirección contraria, ¿no? De hacer las regulaciones cada vez más y más rigurosas por algunos eventos escandalosos que ha habido en años recientes en banca, digamos, y en negocios en general. Bueno, un curso de Investment Banking y Financial Engineering, ese es con el cual le pedimos apoyo a la Universidad de Darden School. La razón es que ellos obviamente están más cerca de Investment Banking, Financial Engineering, de mercados mucho más desarrollados, mucho más profundos, y entonces revisamos temas con ellos como Mezzanine Finance, como Entrepreneurial Finance, temas de bonos verdes y Social Responsibility, temas de diferentes etapas, Raising Capital para inversionistas ángeles o private equity firms, ese tipo de cosas. Es lo que le pedimos ayuda a Darden con su expertise, y tienen 3 profesores muy buenos que nos han ayudado en el año pasado y este año pronto en la tercera versión en esos temas. Una bielorrusa, un norteamericano y un griego que son expertos en estos temas. Un curso de mercados de capitales a cargo del profesor Arnoldo Camacho. El profesor Arnoldo Camacho fue presidente del Consejo de Supervisión Financiera en Costa Rica, ha estado enseñando en INCAE por 30 años, miembro de varias juntas directivas, asesor de N bancos en toda América Latina por años de años, y él es el que da el curso de moneda y banca, por cierto, y el de mercado de capitales también. El profesor Camacho tiene un PhD de Ohio State. Portafolios y carteras de inversión y finanzas internacionales son los 2 cursos con los cuales terminamos nuestra Executive Master en Finance. El de finanzas internacionales está a cargo de este servidor. Ahí revisamos temas como el riesgo país, valoración en mercados internacionales, moneda de análisis, tasas de descuento, cómo incorporar riesgo país en tasas de descuento o hacer alternativamente escenarios, financiamiento internacional, manejo del capital de trabajo, especialmente importante, en negocios internacionales, especialmente importante hoy en época donde queremos manejar el cash de la manera más efectiva posible, y temas de hedging, de coberturas cambiarias para evitar riesgos de tipo de cambio que podemos hacer, exposición de conversión, exposición de transacción, exposición económica al tipo de cambio. Esos son temas que revisamos allí. Y el tema del curso de portafolios de inversión y administración de cartera de inversión, que está a cargo del profesor Raventós, de quien ya les hablé, y ahí vemos inversiones, Black Leaderman, Markowitz, teorías de carteras, gestión de carteras, atribución de resultados, hedge funds, etc. Bueno, como podrán ver, y lo que quería era ser un poquito detallado en 2 cosas cuando hice la revisión de los cursos. Primero, hablar de los temas que vamos a estar tocando en cada uno de los cursos. Segundo, que se den cuenta que son cursos del área financiera. Aquí no hay marketing, aquí no hay negociación, aquí no hay liderazgo, aquí no hay juntas directivas, aquí no hay estrategia corporativa, aquí no hay organización, aquí no hay recursos humanos. Esto es finanzas, para aquellos que quieren hacer una maestría especializada en finanzas, finanzas de cabo a rabo. Si están interesados en esos otros temas, marketing, organización, operaciones, negociación, el instituto tiene su EMBA, su Executive MBA, que sí toca todos esos temas, que toca algo de finanzas, jamás en este nivel de profundidad, jamás, sino algunas cosas de estos. Y bueno, ese sería el programa adecuado para las personas que les interesen esas otras dimensiones de los negocios. Pero para aquellos que estén interesados en el área financiera, porque quizás ya tienen un MBA, de hecho, muchos de nuestros participantes en el Executive Master en Finanzas ya tienen un MBA, pero lo que quieren es especializarse, profundizar sus conocimientos en finanzas, pues estén claros que esta maestría es especializada en el área financiera. Y la segunda cosa de la que traté de hablar con algún grado de detalle, pues es la facultad que enseña en el programa, porque ya les dije que es el segundo criterio que me parece que debiera ser extraordinariamente relevante para ustedes en la decisión de si nos acompañan o no, si se matriculan en este o en cualquier otro programa de formación ejecutiva. Formación, y cuando digo formación me refiero a un programa que de verdad les haga diferencia, que los forme, que sean personas distintas el día que salgan del programa con relación a cómo eran cuando entraron al programa. No informativo, no que les dé 2 o 3 piecitas de información, sino que los forme. Pues la facultad debiera ser un tema fundamental en esa decisión. Y bueno, ya hablé de algunos de los profesores que tendremos en el programa de Executive Master en Finanzas, escogidos
con pinzas de nuestros mejores profesores. Sin embargo, déjeme decir algo sobre la facultad del INCAE. Aquí hay, pues, están una buena cantidad de ellos. Los profesores del INCAE, todos tienen doctorados de universidades reconocidas, MIT, Wharton, Harvard, La Sorbona, Harvard, Brandeis, Michigan, Penn, todos de universidades reconocidas, doctorados de verdad, que requieren 5 y 6 años de educación full time, una tesis doctoral, y tienen años de estar enseñando en el INCAE, décadas, muchos de ellos, y hacen consultoría regularmente, o son miembros de juntas directivas, o han sido ministros de ciertos, de gobiernos, o etcétera. Y entonces son personas que, y los del Executive Master en Finanzas también, personas que tienen un grado académico de primerísimo nivel de universidades reconocidas, debidamente acreditadas, de primer orden a nivel mundial, de full time, de 4, 5, 6 años de full time de estudios, que tienen un PhD o un doctorado o su equivalente, y que además pueden aterrizar esos conceptos y esas ideas y esas herramientas de los libros a la realidad de las empresas, a lo que están viviendo las empresas, y además a las empresas en América Latina, a la realidad latinoamericana, porque efectivamente están en contacto con ellas, son asesores de ellas, son miembros de sus juntas directivas y entienden perfectamente la problemática que están enfrentando esas empresas y los gobiernos en la región. Ahora, no es el profesor que, aunque tenga un alto grado doctoral, quizás, o un grado doctoral, lo único que ha hecho en su vida es enseñar y nunca ha pasado por la puerta de una empresa y no entiende qué es lo que pasa después de pasar por la recepción de la empresa y qué hay detrás. Cosa que pasa en muchas universidades, ¿verdad? En el mundo en general. No es el modelo de las mejores escuelas de negocio del mundo, no. El modelo de las mejores escuelas de negocio del mundo son profesores como los del INCAE, que tienen grados doctorales de universidades reconocidas, pero además están en contacto con la realidad, están en contacto con las empresas, están en contacto con los empresarios, con los gerentes, son sus asesores y entienden qué está pasando detrás de las recepciones de las empresas, ¿verdad? Y ese es el modelo nuestro y esos son los profesores que van a tener ustedes en el aula. La inversión en el programa, y ya para ir terminando y darle espacio a Pamela, a Erika y a Marvin para que nos compartan su experiencia, pues la maestría tiene un costo de $28,000. Aquí ha habido incluso un reconocimiento por el hecho de que parte de la maestría va a ser enseñada virtualmente, por lo menos al inicio, dado que estamos viviendo COVID. Yo diría que por lo menos por el resto del 2020. A esto hay que agregarles entre $5,000 y $10,000 unos gastos variables que incluyen hospedaje, traslados y boletos aéreos. Bueno, eventualmente podremos volar, esperamos, y entonces pues habrá que incurrir en los gastos correspondientes de boletos aéreos para trasladarse, por ejemplo, a nuestro campus en Costa Rica, o al campus de Darden de la Universidad de Virginia, eventualmente en Estados Unidos. Los llamamos variables porque eso depende del país del que ustedes provengan. Una cosa es boletos desde Paraguay o Ecuador y otra cosa son boletos desde Panamá o Costa Rica. Y bueno, si 9 de nuestros módulos son en Costa Rica, pues para los costarricenses obviamente no hay, en principio para esos 9 boletos aéreos, no habría 9 boletos aéreos involucrados. Entonces obviamente pues es variable, depende de dónde vengan, pero es algo que hay que sumarle a la inversión inicial. Noten que el programa entonces al final, aún considerando 9 boletos y el viaje de Virginia y hospedaje y traslados y todo lo demás, tal vez podría terminar costando unos $38,000, ya todo incluido, una cosa así. Ese es un buen precio para un programa de este tipo. Recuerden que son alrededor de 70 días de clases, 10 semanas de capacitación, full time, con profesores de verdad, con contenidos de verdad. Un programa similar en Estados Unidos, Europa, aún en época de coronavirus, puede andar costando alrededor de $5,000, $7,000 o euros por semana de educación. O sea que un programa de 10 semanas debería estar costando alrededor de $50,000, $70,000 o euros. Y eso solo incluye la matrícula del programa. Eso no incluye traslado, no incluye boletos, no incluye comida, no incluye hospedaje. Hay que sumarle otros 10,000 euros o algo así dólares. O sea que podrían estar hablando de 60, $80,000 o euros. O sea, 38,000 es un buen negocio visto de esa manera. No estoy diciendo que es poco dinero. $38,000 hay que financiarlo, hay que conseguirlo. Pero desde el punto de vista relativo, como debiese ser,
por el contenido y la facultad que están recibiendo en un programa de este tipo, pues resulta, me parece a mí, un precio relativamente atractivo, en términos atractivos como debe ser. Bien, ahí quisiera terminar. Me extendí un poquito más quizás de lo que hubiese querido, pero espero haberle dado un buen overview de las principales dimensiones del programa y bueno, con mucho gusto estaremos disponibles para contestar cualquier pregunta, inquietud que pudiera haber. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, profesor. Vamos a pasar ahora la palabra a Erika y a Marvin, ¿verdad? Vamos a iniciar con que nos cuenten ellos un poquito, ¿verdad? Sobre su historia, cómo fue el proceso de toma de decisión de entrar en CAE y que nos cuenten un poquito, ¿verdad? De sus carreras universitarias o de la experiencia profesional que habían tenido pues antes de tomar la decisión. Entonces vamos a empezar con Erika. Adelante, Erika. Gracias, Pamela. Bienvenidos a todos. Veo que hay un montón de conectados. Qué chévere que estén interesados en este programa. Bueno, yo soy colombiana, pero resido en Guatemala hace 14 años, donde he desarrollado pues todo mi conocimiento a nivel empresarial, mi carrera de formación inicial. Soy ingeniera civil. Pero soy muy hiperactiva y entonces en las múltiples cosas que hicimos con mi esposo, pues se creó una empresa. Él es geotecnista, geólogo, geofísico y empezamos, es una empresa de prestación de servicios, pero luego incurrimos o nos lanzamos a trabajar en un tema de proveer equipo de laboratorio inicialmente al área de construcción y actualmente abarcamos industria, química de alimentos, bebidas, azúcares. Mantenemos todavía la línea de construcción, pero nos masificamos. Entonces, pues eso es lo que hago, o sea, lo que te formó inicialmente no te limita para viendo lo que quieres. Ahora, ¿por qué es de tal manera que pudiéramos tomar una mejor decisión? No sé si sigo, Pamela, hasta ahí. Continúo, ok. Entonces, en ese momento empezamos a mirar la oferta de estudios y la gran ventaja del executive para nosotros fue los tiempos. Soy una mujer que tiene empresa y además de eso está casada y tiene hijos. Entonces, el tema de que fuera una semana al mes fue bastante atractivo para nosotros. Con todo un compromiso de familia y decisión familiar para poder ausentarme, porque decidimos que fuera yo. ¿Y por qué? Porque a mí me gusta estudiar. Entonces lo decidimos hacer así, pero además de eso, porque alguien tenía que estar dirigiendo esa semana de la parte técnica y operativa, que esa es la que maneja mi esposo, y yo estaba encargada de la parte administrativa. Y bueno, fue una maestría en conjunto, aunque él no fuera INCAE, ¿no? ¿Qué pasó ahí de adelante? Yo creo que hasta ahí dejo la historia y sigo después, Pamela. ¿Sí? Ok. Perfecto, vamos a darle ahora la palabra a Marvin, si nos cuenta también un poquito de, más que todo, el antes de la maestría, ¿verdad? Y cómo fue ese proceso de toma de decisión. Hola, ¿me escuchan? ¿Pame? ¿Sí me ven? Sí. Ok, yo no me veo aquí, pero bueno, ok. Bueno, buenos días a todos. Gracias por unirse. Mi nombre es Marvin Vargas. Yo soy costarricense. Actualmente vivo en Estados Unidos debido a una asignación internacional para la empresa que trabajo. Me desempeño actualmente como director de finanzas de una planta de productos de papel de la compañía Procter & Gamble, para la cual laboro. Empecé en Costa Rica con la compañía en el año 2008, o sea, ya han sido 12 años, un poco más. Y, bueno, soy economista de profesión de la Universidad de Costa Rica, tengo un bachillerato en la universidad y también estudié una maestría ahí.
Pero bueno, cuando entré a trabajar en Procter Gamble hace unos años, estaba en la parte de análisis de costos y de reporteo. Y por ahí el año 2016 me pasé al área de finanzas de tecnología. Entonces, en el área de finanzas de tecnología, había que hacer evaluación de proyectos de inversión y evaluarlos financieramente. Entonces, estaba trabajando ahí y a pesar de ser economista, nunca vimos en la universidad temas específicos de finanzas. Entonces, la necesidad o el interés de empezar a evaluar la posibilidad de estudiar algo en finanzas me pareció muy, muy atractivo, digamos, ¿verdad? Entonces, empecé a buscar primero cursos cortos porque ya había llevado el bachillerato y una maestría y mi interés era exactamente en el área de las finanzas, como decía el profesor. Yo quería ir directo al tema que me interesaba. Entonces, primero encontré un programa de especialización en el INCAE, ¿verdad? Que eran de varias semanas. Y como pedí información, después Pamela me contactó y me dijo que estaban abriendo la maestría en finanzas, ¿verdad? Entonces, para mí eso fue muy bueno porque dije, bueno, quiero especializarme en finanzas, ¿verdad? Y en finanzas del INCAE para mí era una meta bastante retadora, ¿verdad? Y tener una maestría lucía bastante bien, ¿verdad? Entonces, antes de entrar en INCAE, empecé a evaluar varias cosas, digamos, ¿verdad? Eh, de, de cómo era que yo quería seguir aprendiendo, digamos. Para mí era claro esto, y yo creo que lo que abarcó el profesor fue muy importante en términos del contenido, porque cada vez que yo buscaba afuera programas de finanzas, me salían muchas maestrías con énfasis en finanzas, ¿verdad? Y cuando yo veía el programa estaba lleno de ese montón de cursos generales que decía el profesor, y al final de la maestría, ya casi al final de los 2 años, era que empezaban a tocar temas de finanzas, ¿verdad? Y no tan profundos. Y entonces, definitivamente, cuando vi el programa del INCAE, empecé a tomar interés en el INCAE, ¿verdad? Entonces, yo creo que después vamos a hablar de cómo nos enteramos del programa y especialmente qué hicimos, cómo tomamos la decisión, cuáles factores y por qué fueron, ¿verdad? Bueno, pero creo que le toca a Erika, ¿no? Ok, ok. Bueno, tal vez Erika, si nos cuenta un poquito más, ¿verdad? ¿Cómo hizo para mantener ese balance entre estudio, trabajo y sus gemelitos, ¿verdad? Que en realidad estaban chiquititos. Entonces, cuéntenos un poquito ya más a detalle cómo fue ese balance. Bueno, una cosa importante que tuvimos nosotros fue preguntar. Hay una frase muy bonita que me llegó al corazón cuando decidí tomarla. Obviamente se hace todo el estudio de la carga académica, de las opciones que hay en el mercado. Era más fácil posiblemente hacer una maestría aquí en Guatemala, ¿no? Pero obviamente no, me estaba dando mucha de la información que ya a través de la experiencia en las empresas, porque ya llevábamos 8 años con la empresa y naciendo la otra hasta ahora, creándola, no me iban a aportar algo que necesitábamos en ese momento. Entonces decidimos en la opción por INCAE, y digo decidimos porque yo hice un match con mi esposo. No hubiese sido posible si no hubiese familiarmente tenido esa oportunidad hecha. ¿Cómo lo hicimos? Ayudándonos. O sea, mis hijos aún estaban un poco pequeños y mi esposo pues tomó la carga de mamá, papá, empresario, todo durante la semana que yo tenía que desplazarme, pero aún así la semana que yo llegaba un poco porque no puedes dejarla, o sea, en CAE la verdad es 100% en la maestría, o sea, les puedo decir que yo viajé a Costa Rica y la conocí el último mes. Llegábamos al campus y realmente es bien intensiva, pero eso crea un hábito muy bueno para la adquisición del conocimiento. En el caso de nosotros, con Marvi, creo que generó muchos lazos, un trabajo en equipo muy, muy importante. A la fecha somos la primera promoción y a la fecha nos mantenemos en contacto. La multiplicidad de personas que están ahí, de diferentes rangos, de diferentes áreas, de diferentes países, enriquece muchísimo tu conocimiento. Y pues eso se veía, ¿no? Se veía, y mi esposo pues también en ese apoyo lograba ver como
ese conocimiento que al final yo le transmitía para que él también pudiera tener esa retroalimentación que le ayudaba a tomar decisiones mientras que transcurría el año. Hicimos grandes reformas en la empresa. Y bueno, la segunda empresa, la verdad, como yo hace un año creo que le comentaba al profe Jenkins, le decía, bueno, elevamos nuestras ventas al 100% y hoy estamos importando, por cierto, dije, tenemos producto de China, ahorita la pandemia nos ayudó un poquito. Tenemos producto de China, Brasil, México y Estados Unidos de diferentes fábricas. Así que sin duda sus clases de finanzas internacionales han sido utilizadas en este proceso. Y más aún en el crecimiento, ¿no? O sea, una empresa implica varios módulos, pero en el caso de nosotros, el tema de la inversión, les conté al inicio que todo nace a raíz de que nos dieron ofertas de inversión, pues decidimos invertirlas en otra empresa nuestra que está generando sus frutos. Y en el ínterin, ahorita si me permiten, cuando estemos hablando, les cuento una historia que sucedió durante la maestría, que también fue fundamental y que hace muy valiosa esta inversión. Ok, perfecto, perfecto. Mil gracias, Erika. Bueno, si quiere la cuenta de una vez, Eric, aprovechamos y cuenta esa anécdota. Bueno, pues el tema fue que durante la maestría apareció una oferta de compra de la empresa. Estábamos viendo precisamente finanzas corporativas y ¿cómo se llama la otra profe? La que dio el... Fusiones y adquisiciones. Fusiones y adquisiciones, creo, sí. Fusiones y adquisiciones. Y pues yo aproveché y puse mi empresa en la mesa y dije, bueno, hagamos una valoración de la empresa, obviamente con nuestro grupo de trabajo, y la verdad fue que fue muy decisivo todo el resultado de esa academia para decidir que no vendimos nada de la empresa. Entonces, la verdad que fue muy oportuna porque una venta se iba a vender casi el 40% de la empresa, o esa fue la oferta que nos hicieron, y muy tentadora para tener capital, pero realmente tenía muchos contras. Había demasiada probabilidad puesta en el camino que no se veía tan tangible, pero lo hicimos con números y bueno, se decidió no vender al final. Entonces, eso realmente si tú vas afuera y le dices a un asesor y contador y todo esto, y le dices, valórame la empresa, vale la maestría. Entonces, para mí fue muy valioso haberlo hecho en ese momento y cabal sucedió en el momento en que estábamos ahí. Ok, bueno, definitivamente una gran aplicación, ¿verdad? Que tuvo usted durante la maestría. No necesitamos ni siquiera pues finalizarla, ¿verdad? Para poder hacerlo. Así que me alegra un montón. Y bueno, ahora tal vez Marvin, bueno, Marvin también tiene una historia bastante bonita, ¿verdad? De cómo ha sido su crecimiento profesional desde que estaba en la maestría, ¿verdad? Y hasta el día de hoy. Entonces, si nos quiere contar un poquito Marvin al respecto. Sí, bueno, cuando estábamos pensando, digamos, en tomar la maestría, yo pensaba, bueno, tomo una maestría de un alto nivel, ¿verdad? O tomo una maestría más de ir en las noches y todo eso, ¿verdad? Que tome más tiempo, ¿verdad? Y creo que cuando empecé a evaluar opciones, ¿verdad? Algunos de esos programas que el profesor mencionaba en Estados Unidos, yo los estaba evaluando, ¿verdad? Más bien creo que él apuntó bajo en esos costos, ¿verdad? Porque cuando usted, ahorita creo que Wharton ofrece 6 semanas de un programa avanzado de finanzas por $70,000 sin contar gastos adicionales, ¿verdad? Por solo 6 semanas. Cuando uno ve el contenido, está igual que el INCAE o tiene menos porque son menos semanas, ¿verdad? Entonces, cuando yo evalué eso y evalué también el formato, para mí fue muy importante porque, como dice Pamela, para mí el crecimiento profesional era importante en la empresa donde estaba y quería alinear que la maestría más bien me iba a ayudar con ese crecimiento, ¿verdad? A pesar de estar una semana fuera al mes de la oficina, ¿verdad? Entonces, durante la maestría, yo, como decía Pamela, empecé a ver el progreso mío en términos de comunicar resultados financieros, en términos de usar el lenguaje técnico más apropiado y llegar a decisiones más concluyentes, ¿verdad? En la medida que hacíamos proyectos. En la maestría, cuando estaba en medio de la maestría, me ofrecieron un rol de expatriado en Estados Unidos, ¿verdad?
justamente me iba a ir antes de la maestría, pero ellos decidieron, bueno, termina la maestría y se va, ¿verdad? Entonces justo salí de clases, creo que fue en julio, y el 1 de agosto estaba ya en Ohio, ¿verdad? Tomando una posición en las oficinas corporativas de la empresa. Y después de un año ahí me volvieron a promover y ahora estoy en Georgia tomando este rol de director de finanzas en una planta productora, ¿verdad? Entonces creo que para mí fue esencial el impacto de la maestría en mi carrera profesional desde el sentido de que todo ese lenguaje técnico, toda esa capacidad de procesar información, sintetizarla y realmente comunicar lo que importa a nivel de finanzas, fue demasiado relevante, ¿verdad? Entonces me acuerdo totalmente, mientras yo trabajo, digamos, y voy viendo los temas, ¿verdad?, que salen en el trabajo, me acuerdo totalmente de las enseñanzas que nos daban los profesores, ¿verdad? El profesor Jenkins cuando hablaba de que las decisiones de inversión están separadas a las decisiones de financiamiento, de calcular el costo de capital correctamente, de entender los tipos de cambio, de entender la exposición cambiaria transaccional. Todos esos temas yo los he tenido que ver en la empresa, digamos. Y para mí el hecho de haber estado en INCAE, cuando veo la teoría que tenemos en la empresa, llego mucho más rápido a conclusiones porque yo ya vi esa materia, digamos, ¿verdad? Cuando yo empiezo a abordar los problemas, ya empiezo a ver cómo la maestría empezó a influir en mí, la forma en que abordaba los problemas, digamos. Y bueno, recientemente he tenido la capacidad de estar en proyectos de inversión importantes, ¿verdad? De algunos millones de dólares que hemos tenido que aprobar y el cheque financiero pasa por mí y el análisis al final lo firmo yo, digamos, ¿verdad? Entonces, como decía el profesor, esta maestría lo ayuda a usted a que usted haga el análisis, a que usted decía, bueno, esta es mi firma, yo certifico que esta cosa es así y que produce estos resultados si todo sale como están en las suposiciones de los proyectos, ¿verdad? Pero es muy interesante, ¿verdad? Porque he podido ver mi progreso profesional y también mi conocimiento en el área realmente se expandió, ¿verdad? Y ahora ya usted sabe dónde buscar información en los diferentes lugares, ¿verdad? Entonces eso ha sido muy, muy relevante para mí, ¿verdad? Perfecto, Marvin. Y aprovechando, tal vez si nos cuenta un poquito cómo fue esa negociación con la empresa para que le apoyara con el tema del tiempo. Y acá alguien nos pregunta si usted tuvo algún apoyo económico de parte de la empresa o si la inversión la cubrió a título personal. Sí, no, bueno, es importante. La empresa sí me cubrió a mí una parte de la maestría, ¿verdad? Por lo menos como un 30-40%, la verdad. Y bueno, eso es bueno porque cuando uno, como consejo yo les doy, yo creo que esta maestría no es simplemente para meterse y saber, yo creo que hay que usarla intencionalmente, digamos. Por ejemplo, Erika la está usando en las empresas que ella está creando porque es empresaria. Yo la estoy usando desde un punto de vista profesional como para seguir creciendo en el área de las finanzas, ¿verdad? Mi puesto es exactamente de director de finanzas. Entonces, hay que ser estratégico y ver con la empresa y decir, bueno, si yo tengo un crecimiento que se espera en esta empresa y quiero seguir agregando valor a la empresa y la maestría es una forma de hacerlo, la negociación se vuelve más fácil, digamos, porque lo que uno hace es que yo compartí los contenidos con mis jefes, les dije, bueno, esto es lo que yo quiero aprender, cómo lo ven ustedes en mi plan de carrera y cómo podemos seguirlo avanzando, ¿verdad? Entonces, claro, fue súper intencional, digamos, desde que yo me metí en la maestría, sabía hacia dónde iba, sabía qué soporte me iban a dar, digamos, financieramente y del tiempo, ¿verdad? Porque con el tiempo lo que hacíamos era que decidimos de un inicio cuáles son las cosas más importantes que yo tengo que hacer en el trabajo. Entonces, algunas cosas organizacionales, otras cosas, las dejamos un momento de lado y hice más lo que era el core del trabajo y decir, nos enfocamos en esto. Una semana antes de ir en CAE me ponía a sacar cosas del trabajo para que no quedara nada pendiente y enfocarme, porque otro consejo es, uno tiene que estar 100% enfocado. Los temas son de finanzas profundos y requieren atención del 100% para sacarles el máximo provecho, ¿verdad? Pero la negociación con la empresa siempre se dio en términos de, bueno, vea el contenido, ¿verdad? El contenido se alineaba totalmente a lo que yo hacía en el día a día y se alineaba también con mi crecimiento profesional que yo esperaba tener, ¿verdad? Entonces, hasta el momento ha sido, yo ni lo veo como un gasto, yo realmente lo veo como una inversión, ¿verdad? A la que le ha sacado frutos muchísimo más de lo que me costó, ¿verdad? Entonces, eso es muy relevante también. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Marvin. Tenemos acá algunas consultas. Estas van dirigidas para el profesor. Profesor, nos piden si nos puede ampliar un poquito cómo funciona el formato virtual sincrónico que se va a utilizar para esas 3 primeras semanas, ¿verdad? Correspondientes al año 2020. Ok, bueno, nosotros tratamos de emular lo más posible la experiencia en el campus.
mantener la semana entera dedicada a estudios, a formación, ¿verdad? En INCAE nunca hemos creído mucho en como decía Marvin, en esos programas de 2 horas en la noche, los viernes, y un par de horas los sábados, cada 2 semanas, o no sé qué cosas, porque eso realmente no lo forma uno en general, en la gran mayoría de los casos. Entonces queremos bloques de tiempo dedicados, importantes, ¿verdad? Para que hagan diferencia, para que la metodología de casos, seguimos utilizando la metodología de casos virtualmente, pero seguimos utilizando la metodología de casos. Y los profesores hemos hecho un gran esfuerzo por tratar de ajustarnos a esta nueva realidad, ¿verdad? De educación virtual. Ya en el INCAE veníamos haciendo cosas bastante importantes en términos de educación a distancia. Tenemos una alianza estratégica con una empresa que se llama Emeritus, que es uno de los líderes mundiales en educación virtual, y con el cual estamos montando varios programas y varias cosas. El COVID simplemente lo que vino a hacer fue, la alianza se había firmado casi un año antes, se estuvo negociando por un par de años, de hecho, y el COVID lo único que vino a hacer fue pues acelerar ese proceso de alguna manera, ¿verdad? Evidentemente. Pero la experiencia virtual intentamos que se asemeje lo más posible a la experiencia presencial en campus. Y es todo el día, o sea, estamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde en clases, hay 3 clases normalmente por día. Entre clases y estudio en grupo se nos va de 8 a 5 de la tarde, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, están muy ocupados entre clases, estudios en grupo, tareas que los profesores les asignan y demás, y de 5 de la tarde a 10, 11 de la noche, por allí, están leyendo y preparando los materiales del día siguiente, y así la semana entera. Ok, perfecto, perfecto. Profesor, hemos tenido, bueno, en realidad tenemos ahorita más consultitas, pero antes me gustaría tal vez colocar acá en pantalla una encuesta para que las personas pues, que están acá asistentes al webinar nos indican si quieren una asesoría personalizada, ¿verdad? Para pues conocer un poquito más sobre el programa. Entonces la vamos a lanzar y mientras las personas nos van comentando si desean esta asesoría o no, vamos a ir respondiendo algunas otras consultitas. Profesor, nos preguntan si dentro de la inversión está incluido el tema del alojamiento, si cuando sean, digámosle, módulos presenciales. Entonces, tal vez si nos amplía un poquitito al respecto. No, en realidad, vamos a ver si me puedo devolver en la cosa esta, page up. Esos gastos de hospedaje y demás están en estos costos variables. Bueno, o sea, en el total de los 38,000, efectivamente, ¿verdad? Los 28,000 incluyen nada más los cargos académicos y la alimentación en nuestro campus, en los módulos que podamos hacer presenciales. Hospedaje, traslados y boletos aéreos están en estos 5 o 10 mil dólares adicionales. Y ya en el total, 38, sí ya está incluido todo lo que es hospedaje, traslados y boletos aéreos, ¿verdad? 38 es el estimado. Pues porque de nuevo, estos gastos variables dependen de cada quien también, ¿verdad? De dónde vengan, pero yo diría que máximo probablemente serán unos 10 mil dólares adicionales, suponiendo que vienen de Paraguay, que es probablemente de donde tenemos los boletos más caros, y también dependerá de cómo se comporten los precios de los boletos aéreos post-COVID, ¿verdad? Que tampoco sabemos mucho, pues ojalá sea menos que 10 mil dólares, pero no lo sé, dependerá un poco de oferta y demanda, supongo yo, de cómo regresemos las líneas aéreas a algo que parezca normal, y eso es difícil preverlo, ¿verdad? Porque no sabemos cómo va a ser la demanda. Pero bueno, en principio en esos 38 mil dólares totales sí está todo eso incluido. Sí.
Ok, perfecto, profesor. Aquí nos preguntan, ¿verdad?, sobre apoyos financieros y bueno, aquí tal vez comentarles, ¿verdad?, que el monto del apoyo financiero que tiene INCAE pues va a variar un poquito, ¿verdad?, según el perfil del participante y la necesidad puntual que tengan, pero más o menos, ¿verdad?, la ayuda ronda entre un 10, 15 hasta un 25% de beneficio para los participantes. Y profesor, nos dicen, ¿verdad? Dice, es incierta la asistencia presencial el próximo año por un tema de restricciones de viaje, que no sabemos si se van a mantener. Preguntan si eso afectará el desempeño del programa, ya que van a hacer actividades remotas. Quisiéramos que no, evidentemente. Si tuviésemos, ojalá que no, pero bueno, si tuviésemos que enseñar todo el programa online, pues lo tendremos que enseñar online, igual que todas las universidades del mundo, ¿verdad? No, en eso no estamos nosotros inventando el fuego o la rueda. Todas las universidades del mundo están haciendo enseñanza online. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Puede ser que ya haya vuelos y estén funcionando los aeropuertos con cierta regularidad y, digamos, se pudiera viajar al campus en Costa Rica o a Darden en Estados Unidos. Pero también habrá que tomar en cuenta, y eso es la decisión dependerá de eso también, que en algunos casos, algunos gobiernos, algunos países podrían poner restricciones de cuarentenas de 14 días o cosas de estas a los viajeros internacionales, ¿verdad? Como acaba de ocurrir en Europa, entre España e Inglaterra, y en fin. Y eso es un problema, porque aunque haya vuelos a precios decentes y las conexiones sean posibles, pues no tiene mucho sentido venir al campus y vamos a tener que estar 14 días en cuarentena y lo que vamos a pasar en el campus son 7 días. Además, habría una cuarentena de venida y una cuarentena de regreso a sus países también. O sea, mientras eso exista va a ser difícil y tendremos que hacer la educación online, de nuevo, que es lo que muchas universidades están haciendo, la gran mayoría de las universidades en el mundo. Y tendremos que hacerlo de esa manera. ¿Afectar el desempeño del programa? Yo diría que no. Yo diría que la experiencia que hemos tenido enseñando online, porque ya tenemos la mitad del cohort número 3, que es el que está en este momento cursando la maestría, como 3 módulos o 4 de esa maestría hemos tenido que enseñarlo, vamos a tener que enseñarlos, terminar de enseñarlos online y pues es lo que hay, ¿verdad? Hay que vivir con ello. La experiencia de los estudiantes sigue siendo muy buena, me parece. Sigue siendo riguroso, si hay que ponerle mucha atención, mucho tiempo. Obviamente hay un tema de acostumbrarse de parte de los profesores, que ya estamos bastante entrenaditos, diría yo, a raíz de que tenemos 6 meses de estar enseñando online, no solo en este programa, en el caso del INCAE, en programas ejecutivos, en la maestría regular, en la maestría ejecutiva, en el EMBA, en estas maestrías especializadas, etcétera. Entonces ya hemos recorrido un buen camino y hemos ido ajustando nuestras habilidades, digamos, materiales y demás para enseñar online, pero también de parte del estudiante. Es una nueva realidad a la que tenemos que acostumbrarnos algunos. Si nunca nos ha tocado estudiar online, pues es un poquito diferente, ¿verdad? Y nos toca pues acostumbrarnos un poquito. Ahí también hay una curva de aprendizaje, pero la experiencia parece ser que se transita bastante rápido, esa curva de aprendizaje, ¿verdad? Bastante rápido. Y tiene sus ventajas. Por ejemplo, los estudios en grupo para el profesor es mucho más fácil online. Los estudios en grupo que hacen los estudiantes es mucho más fácil pasar de grupo en grupo, viendo qué están haciendo, ayudándoles en las discusiones en grupo. Presencialmente es un poquito más difícil, de hecho. Hay posibilidad de grabar ciertos videos, hay más posibilidad de hacer sesiones de repaso. Eso ayuda también un poquito. Entonces, pero hay que acostumbrarse, ciertamente es un poquito diferente. Perfecto, profesor. Y bueno, yo creo que por tiempo vamos a hacer una última pregunta. Nos dicen cómo es el sistema de notas de la maestría, si hay curva y si hay exámenes en cada módulo. Sí hay curva y sí hay exámenes en cada módulo. Es una maestría de verdad con exámenes. Y bueno, hay que hacer exámenes.
no es que sean dificilísimos o imposibles de hacer, pero sí, los incentivos, si uno tiene un examen o no tiene un examen, son dramáticamente diferentes, ¿verdad? Evidentemente el examen cambia completamente la dinámica de las cosas y el interés y la preocupación y el estrés y la forma de metérsela a los materiales y la atención que se pone en clase y demás. Entonces, sí, claro que tenemos exámenes en todos los cursos y sí hay curva. Es la misma curva del Executive MBA que tenemos, del EMBA nuestro. Yo diría que no es una curva tan rigurosa como tan terrible, pero sí hay curva, efectivamente. Como debe ser. En un programa de verdad, formativo, de verdad. Ok, perfecto. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría ver si Erika y Marvin pues quieren decir sus últimas palabras, si quieren dar algún consejo, ¿verdad? Para aquellas personas pues que están ahí pensando en tomar la maestría y pues que tienen algún impedimento o que están ahí analizando todavía la situación, ¿verdad? Entonces, si quiere Erika, cuéntenos un poquito al respecto de su consejo. Yo estoy viendo el número de mujeres que están aquí viendo el webinar. Yo les cuento que la experiencia de nosotras fue muy, muy interesante. Tengo 2 amigas costarricenses que también tienen una mejora en su crecimiento profesional y son súper pilas. Lo que les quiero contar es que se animen, somos muy buenas administradoras, obviamente los hombres también. Y había algo que tenían como duda del formato, pues acostumbradas. Yo no tuve mi executive a través de la línea online, pero yo quería hablarles algo de la gente, de lo que hablaba el profesor Jenkins acerca de la facultad. Lo voy a poner más en el nombre de las personas que te están enseñando. Son personas extraordinarias. Totalmente, no solo en su conocimiento, en su experiencia. Yo las tengo muy presentes, o sea, ya ha pasado ya 2 años, 3 años y personas todavía veo sus webinars, véanlos, pero espectaculares, como si lo tuviera acá. El profesor Camacho, para mí fue excelente, a mí me gustó muchísimo. El profesor Arnoldo Rodríguez hizo que yo cambiara todo mi concepto de contabilidad en las empresas. Ahora veo estados financieros más detallados. El profesor Jenkins, pues algo conocía del tema de finanzas corporativas por el tema de los capitales, de cómo hacíamos el ROE, etcétera. Pero él vino a reforzar mucho finanzas internacionales respecto a los movimientos en las tasas de cambio. Moneda y banca. Yo no tenía ni idea cómo funcionaban los bancos, mi formación no es economía. Ahora ya sé, ya puedo ir a hablar con un banco y decir, no, aquí en su tasa no me convence. Por lo menos tener la pequeña capacidad de decirle a un banco, no, así no es. Y la verdad es que son tan buenos que yo creo que la experiencia, a pesar de que sea distancia, el conocimiento lo transmiten. Yo he visto algunos webinars, algunos podcasts muy, muy buenos, muy, muy buenos. INCAE todo a partir de la pandemia ha dado mucha información, conocimiento. Si tienen dudas del formato, mírenlo, están todavía en la página de INCAE. Creo que es igual o mejor aún en las maestrías. El conocimiento se fija, no se van a levantar de las 8 a las 12 de la noche. El profe decía, ¿cómo hasta las 10? Hasta las 3 de la mañana. Pero es muy valioso, es muy, muy, muy valioso la experiencia y el conocimiento que pueden adquirir. O sea, nosotros pues tuvimos la oportunidad de ir a Costa Rica, pero bueno, nos toca acondicionarnos, enfrentarlos, cambiarnos, ser resilientes. Y la verdad es que la ventaja que yo veo es si no tienen que trasladarse, pues va a haber una economía con un mismo nivel de conocimiento. Hay que verlo del lado positivo. Les recomiendo que la evalúen.
Si tienen alguna duda respecto a cómo es el formato digital, miren mucho de la información que en este momento tiene INCAE. INCAE al inicio de la pandemia emitió un webinar acerca de cuál iba a ser o cuál debería ser una opción de cómo los gobiernos iban a tomar esta situación. Y yo he podido percibir en los gobiernos que han tomado mucho de esa información para aplicarla en sus día a día. Las empresas, Guatemala es una empresa, de hecho, conozco gente que está en altas cámaras de industria, que tienen su MBA en INCAE y que han tomado mucho de la información porque sabemos que el conocimiento que hay ahí te sirve para tomar las mejores decisiones a nivel macroeconómico y micro, obviamente, en las empresas. Así que anímense. Muchísimas gracias, Erika. ¿Y Marvin? Sí, bueno, yo creo que desde mi punto de vista, yo siempre he visto la educación como, no como un gasto, sino como una inversión, ¿verdad? Entonces, aproximarse a esta maestría pensando, no, es mucha plata o es un gasto grande, yo lo pensaría más bien es el tipo de inversión, ¿verdad? Yo, como el profesor y Erika decían, esta maestría es una maestría de alto nivel. O sea, realmente de alto nivel en el sentido que usted llega, se mete en las mañanas a estudiar y si no prepara los casos para el otro día, con todos los compañeros y estudia bien, en la clase le va mal. O sea, nosotros decíamos, si usted quiere pasar un mal día, no lea el día anterior porque la va a pasar muy mal en clase, ¿verdad? Es una maestría de alto nivel. La reputación del instituto es altísima y la facultad es simplemente fuera de serie, ¿verdad? Como decía Erika, yo cuando estudiaba economía en la UCR me recuerdo que el profesor Francisco Gutiérrez era el presidente del Banco Central en ese entonces, ¿verdad? Y todos los economistas decíamos, qué bueno ser como Francisco cuando uno sea grande, ¿verdad? Y después conocerlo en las aulas y ver la calidad de persona generosa que es y lo simpático y lo que sabe, fue realmente impresionante, ¿verdad? Y todos los profesores, ¿verdad? O sea, el profesor Raventos, que él se alternaba entre clases en Harvard y el MIT durante sus estudios, ¿verdad? Y lo que él sabe de instrumentos financieros y portafolios de inversión. Yo recuerdo que cuando yo estaba en las clases de él aprendiendo carteras de inversión, de ahí empezamos a aprender un montón de la diversificación, como el profesor Jenkins también, ¿verdad? Yo cuando empecé a ver en Estados Unidos, me acuerdo que el profesor Jenkins decía, bueno, si estamos en un mundo globalizado y el inversionista tiene que estar diversificado, porque usted va a tener la plata solo en un lugar, ¿verdad? Y entonces yo empecé a poner mis ahorros en la bolsa, ¿verdad? Y empecé a hacer instrumentos financieros y eso, con toda la teoría INCAE. Una plata que me cobraría un asesor financiero por montarme el portafolio mío, yo lo monté el propio mío con mi apetito de riesgo, con la teoría que aprendí en la maestría de INCAE. Y lo manejo y todos los días lo reviso y para mí eso fue transformador, ¿verdad? Lo otro que quiero decirles es que se crean relaciones y lazos no de corto plazo, ¿verdad? Uno sigue conectado al instituto. Vea que nosotros después de 3 años estamos aquí hablando de la maestría. Tenemos un chat de WhatsApp con los que hablamos todas las semanas con los compañeros de la maestría, ¿verdad? Y recibimos información de webinars, recibimos información de todo. O sea, el instituto transforma la vida de las personas y los deja involucrados con el instituto por el resto de su carrera profesional, ¿verdad? Y eso es algo que para mí es muy valioso y yo les insto a tomar en cuenta, ¿verdad? Porque es una experiencia que realmente transforma su carrera y su vida de alguna forma, ¿verdad? Eso es lo que les puedo decir, ¿verdad? Ok, perfecto, perfecto. Bueno, la verdad es que ya para cerrar, pues me gustaría agradecer, ¿verdad? Tanto a Erika, a Marvin, al profesor, por habernos acompañado el día de hoy, ¿verdad? Definitivamente ha sido muy provechoso, ¿verdad? Me gustaría tal vez el profesor, si tiene ahí en la presentación mi contacto, si quisieran pues que conversemos, que evaluemos pues la posibilidad, ¿verdad? De tomar esta maestría, pues bueno, no duden en escribirme, ya sea por WhatsApp, ahí está mi celular o por correo electrónico, que bueno, que estamos a la orden acá en INCAE, ¿verdad? Y de verdad que muchísimas gracias por haber sacado el ratito, ¿verdad? Sé que en estos tiempos de pandemia como que el tiempo se cortó, ¿verdad? Y tenemos como 1000 cosas más que hacer, así que muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que haya sido de su agrado este webinar. Gracias, Pame, chao. Chao, se cuida.